Muy buenos días, el tema de hoy es incrédulos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, 14 al 24. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Incrédulos. Impactante esta historia, como los mismos discípulos del Señor Jesús no pudieron echar fuera a un demonio mudo que había en este muchacho. Pero como la gente murmuraba en contra de los discípulos, en contra de lo que habían aprendido del Señor Jesús. Esa incertidumbre, esa duda. Pero yo pienso más que todo que no tanto había como esta duda de ellos, sino que estaban en proceso de formación. Pero como también el Señor Jesús los exhorta y les llama la atención a cada uno de ellos, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Porque era un proceso en el cual el Señor llevaba a sus discípulos en formación, y en ese proceso de formación era en el cual Dios o el Señor Jesús esperaba que ellos accionaran y respondieran al proceso que habían aprendido con Jesús. Pero cómo el Señor aún permitió esto que pasara en ellos, en los discípulos, ¿para qué? Para formarlos. ¿Por qué? Porque también no siempre ellos estarían atentos o expuestos a hacer la obra y a hacerlo con toda credibilidad y seguridad. Por eso el tema hoy es incrédulos. ¿Por qué el Señor les exhorta, les llama la atención? Porque de pronto muchas veces pensarían que siempre tendrían al Señor al lado. Entonces ellos creerían que nunca tendrían necesidad de hacer lo que el Señor Jesús hacía, o lo que ellos verían hacer al Señor Jesús, nunca tendrían que hacerlo. Pero como el Señor esperaba que ellos hicieran la tarea y lo que ellos vieron en Jesús, que lo podían hacer, pero ¿qué faltaba en ellos? Fe. La fe es importante que usted y yo la alimentemos con la palabra, ya que de acuerdo con en el libro de Lucas capítulo 9, 37, en el día anterior el Señor Jesús había tomado consigo a 3 de sus discípulos, con quienes subió a orar al monte. Pero estando allí, mientras oraba con él, fueron testigos de la manifestación de la gloria de Dios, ya que al día siguiente, quizás temprano en la mañana, cuando descendieron del monte, se encontraron con la multitud, en los cuales estaban los escribas agolpados alrededor de los discípulos, como criticándolos y juzgándolos. Ya que en este punto donde se inicia la historia, podemos encontrar que los momentos que pasaron a solas en compañía de otros en la cámara de oración nos prepara a usted y a mí para ministrar a los demás. Ya que al descender de nuestro encuentro con Dios, tenemos que enfrentarnos a las realidades que hay en este mundo. ¿Qué había pasado el día anterior? Los discípulos habían tenido una manifestación sobrenatural del Señor Jesús, que era la misma gloria de Dios en ese encuentro. Pero vienen y se presentan y se encuentran con esta situación adversa y como que no saben qué hacer. Hay veces nos pasa así, entramos en el tiempo de oración, estamos en ese momento de éxtasis, en esa presencia, como que no queremos salir de esa presencia, pero salimos de la presencia, de la oración, del clamor, del ayuno y la intercesión, y se nos presenta una dificultad. Ahí es donde usted y yo somos probados. Ahí es donde usted y yo realmente en quien confiamos. En las circunstancias, en el problema, en lo que dicen los demás, en lo que ven los demás, en lo que piensan los demás, o en lo que realmente el Señor a usted y a mí nos ha enfocado. ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos y obremos a través de la palabra, acorde a lo que nos enseña? Por eso ahí en el versículo 15 dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Es una reacción diferente a la de la gente de la historia del endemoniado Gadareno, ya que la sola presencia del Señor produce alegría y seguridad en la gente. El asombro proviene de la inesperada aparición de Jesús en el momento de la desconcertante derrota de sus discípulos.
Pero lo que captó más la atención del Señor fue la discusión que había entre los discípulos y los escribas, que le preguntaban qué están discutiendo entre ellos, qué es lo que veía el Señor, por qué el problema o la discusión. Pero la manera en que Jesús plantea la pregunta es muy probable que la estuviera acompañada del acoso y la burla provocada por los razonamientos de los escribas, ya que él veía la impotencia de sus discípulos para curar al muchacho. Pero la palabra nos enseña a usted y a mí que no tenemos nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Usted y yo debemos enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado a decir, a hablar, a obrar, a actuar, pero con la sabiduría del Señor y no en la sabiduría de los demás, en la sabiduría y el conocimiento de lo que el Señor nos enseña, como lo habla la palabra en el 2 Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay veces como que nos prestamos para lo que dicen los demás, como que no pudo, como que no es un hombre de oración, no es una mujer de oración, como que no tiene esa fe, no tiene esa perseverancia, no tiene esa constancia. Usted y yo debemos enfocarnos en lo que el Señor nos está enseñando o nos está llevando a hacer. Ya de que antes de que formara el Señor a sus discípulos, primeramente Él entraba en la oración. Él iba a la oración y el Señor obraba en la vida del Señor Jesús para darle ese conocimiento, ese entendimiento, cómo debería orar para cada situación que se le presentara, y asimismo formar y guiar a sus discípulos, ya que como lo dice en el libro de Lucas 9, capítulo 9, 38, dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Era el único hijo que él tenía, y como este hombre viene y a los discípulos para que esperaran y fuera libre de ese endemoniado, pero no pudieron los discípulos. Pero el Señor Jesús entra y toma el control. Pero aquí se refiere a esa gente sin fe, gente indiferente, gente egoísta que se fueron a saludar a Jesús y se entendieron del Padre y su problema. Es mucha gente impaciente que usted y yo podemos encontrar en nuestro entorno, en nuestro alrededor, esperando que usted y yo hagamos algo. Pero si usted y yo realmente no estamos metidos en la palabra, metidos en el Espíritu, será imposible poder hacer algo, ya que ellos estaban confiados en que lo que había pasado el día anterior, de pronto el Señor los iba a respaldar. Pero el Señor no estaba en ese momento con los discípulos, estaba el Señor también, yo creo que lo permitió para mirar cómo hace la reacción de ellos, ya que el Señor Jesús entabla una conversación únicamente con el Padre del Hijo. Pero sabemos también que esta conversación tenía los siguientes propósitos: era que también él quería enseñar a sus discípulos que aquella discusión era irrelevante, porque era ayudarle al Padre a equilibrar sus sentimientos y a mostrar su interés, inspirar ánimos, desarrollar la fe tanto en el Padre como los discípulos como la gente alrededor, ya que aquí encontramos primero que el Padre había tenido algo de fe. De otra manera ni siquiera se hubiera acercado con su Hijo a Jesús. Pero también encontramos la impotencia de los discípulos en la disposición de ellos con los escribas. Casi habían apagado esa pequeña llama de fe en la cual estaban los discípulos. ¿Cuál era el propósito que el Señor tenía con ellos? ¿Cuál era el plan perfecto que el Señor tenía con los discípulos para que encontraran un cambio, una transformación en ellos? Encontramos que la palabra de Dios hoy, ¿por qué se llama incrédulos? ¿Por qué? Porque hay veces la incredulidad ante la impotencia, ante la ansiedad, ante el desespero, ante el conflicto, ante el problema, se va toda fe. La fe se disipa, viene el problema, viene la tempestad, viene el conflicto, viene la ansiedad, viene la desesperación. Pero ¿qué decisión usted y yo tomamos a ese momento? En ese momento es cuando usted y yo realmente debemos enfocarnos en lo que el Señor nos quiere dar a conocer y entender a la luz de la palabra. No enfocarnos en lo que dicen los demás, en qué es lo que opinan o qué es lo que piensan, hacen los demás. No, es enfocarnos en lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para obrar acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de la palabra. Por eso hoy el tema es incrédulos. ¿Qué momentos, situaciones ha vivido usted como los incrédulos? ¿Qué momentos en los cuales duda? Por eso en el mismo capítulo, Marcos 9, 22 y 23 dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree, al que cree, todo le es posible. Hoy una pregunta: ¿usted cree que el Señor puede hacer algo totalmente diferente a lo que sus ojos ven? ¿Usted puede creer que el Señor hará lo imposible que sea posible en su vida? Es importante que usted y yo dejemos la incredulidad de lado, pero para eso es importante trabajar la fe, alimentar la fe. Y para alimentar la fe debemos entrar en tiempos, clamor, ayuno, oración, intercesión, meditación y estudio de la palabra, y le aseguro que toda incredulidad sale de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.